Hola, buenas tardes. Soy el psicoanalista Luis González y estamos iniciando en esta tarde. A ver si me escuchan, sí. Vamos a poner por la duda datos móviles. A ver, para que no se corte. Bien, estamos iniciando en esta tarde un tema muy interesante que queríamos compartirlo con ustedes y hasta pareciera contradictorio que veamos este tema y con este título, ¿no? Que es cómo vivir en plenitud. ¿Cómo vivir en plenitud? ¿No? Qué contradictorio, porque estamos en lo más álgido de la pandemia en todo el país, con récords absolutos de contagios. Más de 35.000 personas están siendo contagiadas por día, récord de muertos. Ya casi en cualquier momento podemos llegar a una cifra de 1.000 muertos diarios en nuestro país. Acá en Corrientes, en nuestra provincia, con más de 700 casos ya 2 días seguidos de casos de COVID, de contagios. Eh, Estamos también llegando a una cifra muy altísima de fallecidos y la situación se vuelve realmente dramática. Hoy el gobernador tuvo que dar una conferencia y volver a fase 3 con un montón de restricciones, ¿no? Y entonces en medio de esta crisis de muerte, de pandemia, de situación dramática de trabajo de muchas personas, eh, así que imagínense todo lo que genera, ¿no? Una serie de conflictivas, de estrés, de mucho malestar social y de mucho malestar individual también en las personas, en los sujetos. Y entonces proponer este tema, cómo vivir en plenitud, pareciera contradictorio, ¿no? Pareciera contradictorio. Bueno, y queda tratar de encontrar un camino para intentar ser un poco más feliz y vivir una vida un poco más con cierto bienestar, o directamente rendirse y quedarse a escuchar el tango cambalache, ¿no? Y al cambalache agregarle el COVID, porque cuando se cantó cambalache todavía no estaba el COVID. Pero bueno, dejemos de lado un poco todo lo dramático y todo lo feo, lo malo que estamos viviendo de alguna manera, e intentemos, mientras transitamos esta pandemia con todo lo que trae, intentemos vivir una vida un poquito mejor, aunque sea, ¿no? Y entonces, ¿qué es vivir en plenitud y cómo podemos vivir en plenitud? Vivir en plenitud es absolutamente lo opuesto, todo lo contrario, a vivir absolutamente lo opuesto, a vivir estresado, a vivir vacío o vacía, a vivir angustiado, a vivir neurotizado. Es todo lo contrario vivir deprimido. Vivir en plenitud es vivir una existencia profunda, profunda, intensa, satisfactoria y, por qué no, gratificante también. Em, Y vivir una existencia profunda significa lo opuesto a vivir una existencia superficial. ¿eh? Yo esta noche en Canal 5 TV estoy invitado como columnista y voy a hablar de la pandemia del descuido y de la indiferencia. Ese va a ser el tema, si lo que quieran escucharme esta noche, la pandemia del descuido y la indiferencia, ¿no? Y la verdad que la razón por la cual el COVID se ha multiplicado de una manera impresionante, justamente no porque la gente vive una vida en plenitud, vive una vida superficial. Una vida en plenitud es es vivir una existencia profunda. Es vivir una existencia profunda, no una existencia superficial. Que todo tu sueño sea llegar el fin de semana y estar en una fiesta clandestina, que toda tu vida esté en pos de una juntada y del descuido y de la indiferencia de lo que le pasa al prójimo, de los que están allá en el hospital de campaña, de los pobres médicos, enfermeros y kinesiólogos que están dejando a jirones sus vidas y los mejores momentos de sus horas trabajando desesperadamente por salvar una vida y nosotros siendo descuidados, indiferentes, arriesgando no solamente las nuestras, sino la de los demás, ¿no? Entonces, por eso considero que vivir en plenitud es absolutamente contrario a vivir una vida superficial, es vivir una vida realmente, una existencia profunda, ¿eh? Una existencia razonablemente correcta, bien. No se deja de lado la alegría, no se deja de lado el disfrute, no se deja de lado el placer. Se vive una existencia profunda, intensa, satisfactoria, versus
lo que es vivir una vida insatisfactoria, ¿no? Entonces vivir en plenitud es una existencia profunda, intensa, satisfactoria y gratificante. ¿Por qué no alegre, feliz? ¿Está? Todo lo opuesto normalmente al tipo de vida que por allí elegimos o muchos eligen vivir, que lo único que les lleva es a- al malestar, al malestar, ¿no? No se puede vivir en plenitud. De paso, ¿cómo podemos vivir en plenitud? Y no se puede vivir en plenitud si no tenemos bien claro cuál es nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? A ver, el gran psicoanalista Erik Erikson, un hombre de talla mundial, sus libros se leen en todas las cátedras y en todas las universidades de psicología y de salud mental en el mundo. Erik Erikson decía, eh, no se puede encontrar el rumbo a la vida ni mucho menos ser feliz si uno no tiene bien claro la respuesta a dos grandes preguntas existenciales. ¿Quién soy y qué quiero para mi vida? ¿Quién soy y qué quiero para mi vida? ¿Eh? Como psicoanalista les puedo decir que lamentablemente no solamente escucho por allí a pacientes adolescentes o a pacientes jóvenes de 20, entre 20 y 25 años, por allí menos de 30, que, que en su angustia expresan, no sé para qué existo, no sé para qué he venido a este mundo, no sé realmente quién soy. Pero lo más triste es que encuentro personas adultas, de a veces más de 50 años, 60 años, más de 70 años, que han transcurrido toda una vida y no tienen claros quiénes son ni para qué vinieron a este mundo, ¿no? Eso es demasiado triste, porque si vos no tenés clara tu identidad, si no tenés claro quién sos y para qué estás en este mundo, es muy difícil que vivas una vida en plenitud y vas a vivir jugando a la ruleta rusa como hacen la gran mayoría en esta etapa de pandemia, arriesgando su vida de muchas maneras con tal de tener un encuentro, de con tal de estar con alguien y absolutamente descuidado jugando a la ruleta rusa, y la ruleta rusa generalmente es una bala en el cargador que hay que mover y si tenés la suerte no te disparás esa bala, pero en esta etapa de pandemia estamos con todas las balas en el cargador, ¿no? Y jugando de esa manera, ¿no? Porque, a ver, no se tiene claro quién soy y qué quiero para mi vida, ¿no? Si tuviéramos bien claro quiénes somos y qué queremos y por qué estamos en este mundo, y con seguridad nuestra vida sería una vida en plenitud, una vida en plenitud. Podríamos amarnos a nosotros mismos, como decía Jesús, y poder amar al prójimo en la misma consideración que el valor que nos damos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, no se puede vivir una vida en plenitud si no se tiene bien claro nuestra identidad. Nuestra identidad se sostiene en base a tres grandes preguntas, ¿eh? Tomando esto que dijo Erickson, hay tres grandes preguntas que las respuestas que nos demos a esas tres grandes preguntas van a determinar nuestra identidad. En primer lugar, ¿quién soy yo? En segundo lugar, ¿cuánto valgo? ¿Quién eres tú? ¿Cuánto vales? Y la tercera pregunta que tenemos que responder no es para qué existo. ¿Está? Entonces, ¿quién soy? ¿Cuánto valgo? ¿Para qué existo? ¿Quién sos vos? ¿Cuánto valés? ¿Para qué existís? Son preguntas muy profundas que el día que te lo haga un psicólogo, te lo haga un psicoanalista o un amigo, hay que pensar muchísimo para encontrar respuestas. Pero si no encontramos respuestas a estas tres preguntas, no podremos vivir una vida realmente en plenitud, satisfactoria y una vida lo más cercano posible a lo que le llamamos, ¿no?, el ideal de la felicidad. Todo en nuestra vida, todo lo que hacemos en nuestra vida, todas nuestras elecciones y todo lo que hacemos se sostiene en base a la respuesta que le demos a estas tres preguntas. Todo, ¿eh? Todo se sostiene en base a la respuesta que le demos a estas tres preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién sos vos? Todo lo que haces, lo que piensas, está relacionado y está conectado con quién tú crees que eres. Tus deseos están relacionados con quién tú crees que eres. Tus placeres están relacionados con quién tú crees que eres. Tus amigos. Si tú dices, yo soy poca cosa, como he escuchado personas que dicen, yo no valgo nada, yo no sé, eh,
cualquiera en la calle es eh, más importante que yo. ¿Mm? Si tú no tienes claro quién eres, y seguramente tus elecciones, tus deseos, tus placeres van a estar conectados a tu identidad. Los amigos que vas a elegir van a ser muy parecidos a lo que tú piensas que tú eres tú. ¿Está? La pareja. Si tú depende de quién tú crees que eres, cuál es tu identidad, va a ser la pareja que vas a elegir. Porque siempre la pareja, la mujer o el hombre, aquella pareja que me acompaña en la vida, de alguna manera es un espejo que me refleja quién soy yo. Por eso los psicólogos, sobre todo los psicoanalistas, cuando una persona llora, se queja, se amarga por lo frustrado o frustrada que se siente en la elección de su pareja, no intentamos tanto de que, si bien le dejamos, ¿no? Pero tratamos no tanto de que, ni le damos mucha importancia a lo que nos dice de la otra pareja, cuando nos describe lo terrible, lo desgraciado, lo, lo porquería o la porquería que fue la otra o el otro. A nosotros más nos interesa ver, ¿y qué pasó con vos? ¿Está? ¿Qué hay en vos? ¿Qué hay en vos que te lleva a engancharte con semejantes personajes que ahora traes acá a la terapia y dices, qué porquería, es un desgraciado, una desgraciada, ¿no? Porque tus elecciones, tus relaciones va a estar en relación a tu identidad, a quién tú crees que eres. De acuerdo a mi identidad va a ser mi elección de mi pareja. Mi pareja es un espejo de lo que yo creo que yo soy. ¿Está? Entonces, todo está conectado con quién tú crees que eres. Tus deseos, tus placeres, tus amigos, tu pareja, tus elecciones, tu vocación. Tu vocación. ¿Eh? Mi vocación como psicólogo, mi vocación como psicoanalista está en íntima, en absoluta, íntima relación con quien yo creo que yo soy. Si yo no supiera quién soy, capaz no hubiese podido ser un psicólogo, psicoanalista, ¿no? Mi vocación está relacionado con quién creo que yo soy. Está relacionado con mi trabajo, con lo que hago. Si disfruto mi trabajo o sufro por mi trabajo, porque está conectado con mi identidad. Mi forma de sufrir en la vida. Hay diferentes formas de sufrir, no todos sufren de la misma manera. Yo he estado, me suele gustar, lamentablemente ahora no lo puedo hacer en esta etapa de pandemia, pero en otras circunstancias solía visitar a la gente como una actividad personal propia, me da mucha satisfacción ir a un hospital, ir a un sanatorio y visitar a un enfermo, poder escucharlo, poder charlar con él, poder alentarlo si pudiera. Me ha tocado estar en terapias intensivas, me ha tocado estar en lugares de oncología, de sectores de oncología del Hospital Vidal, y la verdad que ahí hay mucho dolor, mucho sufrimiento, pero me di cuenta que no todos sufren de la misma manera. No todos sufren de la misma manera. Hay personas que yo he ido a visitar que están con un cuadro gravísimo, terrible, catastrófico, de una enfermedad prácticamente terminal. Y cuando voy yo salgo lleno el alma. Esas personas, es como que me siento la bendición de haber estado allí porque esas personas me bendicen a mí, ¿no? Con las cosas que me dicen. Cuando me cuentan de sus vidas, digo, "Uf, gracias Señor que pude conocer a alguien como esta persona". Yo me lleno porque si estando en estas condiciones es así, qué actitud tan increíble la que tiene. Y hay otros que simplemente le duele una muela o simplemente tiene una uña encarnada y son fatales, imbancables, insoportables. Entonces, tu manera de sufrir en la vida depende de tu propia identidad, de quién cree que tú eres. Cuando viene una persona y me habla de que ha perdido un familiar, un ser querido, o sea, hay una ruptura amorosa, cómo sufre en la vida depende de su propia identidad, ¿no? Así que tu forma de sufrir, tu personalidad y tu carácter depende mucho de quién tú crees que eres. Así que darnos una respuesta a quién soy es muy importante para poder vivir una vida en plenitud o no vivir una vida en plenitud. ¿Está? ¿Cuánto valgo? ¿Cuál es tu valor? ¿Cuál es mi valor? ¿Cuánto valgo? ¿No? Veíamos este año Messi nuevamente ganando un Balón de Oro, ¿no? Cuando vemos los premios Grammy, aquellos grandes cantantes, y presentan sus copas o esas cosas que le entregan, ¿no es cierto? Como forrado en oro,
y, y personas como muy famosas que ganan millones, millones de euros. ¿Eh? Hoy estaba, yo suelo mirar a veces los titulares, nomás no me detengo mucho a leer, pero suelo así como mirar los encabezados de ciertas noticias. Y en uno de los encabezados decía, eh, ¿sabes cuál? La pregunta es, ¿sabes cuál es la cantidad de dinero que gana Ricardo Arjona? La pregunta, ¿no? Como para enchufar la curiosidad y abrir y ponerte a leer allí un montón de cosas. Bueno, no me interesa saber cuánto gana Ricardo Arjona, al que le debe interesar es a él, no a mí, porque de él es su plata, digamos, ¿no? Eh, pero la pregunta es interesante, ¿no? ¿Cuánto gana? Porque muchas veces el valor que nos damos a nosotros mismos pareciera estar relacionado con los bienes materiales que tenemos. Graso horror, graso horror. ¿Cuánto vales tú? ¿Cuánto vales tú? ¿Cuánto valgo yo? Tu valor y mi valor no depende de tus logros. Mi valor como persona no depende que yo sea psicoanalista, que sea psicólogo, o de mis títulos profesionales logrados, o de mi nivel académico, o de porque ustedes me estén escuchando y viéndome aquí, o porque salga en la televisión. No, no, mi valor no tiene nada que ver con eso. Sería lamentable que yo crea que mi valor depende de eso, ¿no? Tu valor no tiene nada que ver con tus logros, no tiene nada que ver con los títulos. Con los títulos. Una vez escuché un chiste, no sé si fue real, pero a veces los chistes salen de ciertas situaciones reales, en el cual un hombre que estaba ocupando un cargo público, un funcionario público, con un cargo muy importante, eh, le dijo, eh, una señora dirigiéndose a él, le dijo, señor, y él le dijo, no me diga señor, dígame doctor, ¿no? Entonces ella dijo, sí, sí, disculpe, doctor, porque señor es un título demasiado grande que creo que a usted no le entra. No sé si era un chiste o fue verdad, yo creo que tal vez fue verdad y por algo salen chistes como estos, pero la verdad que tu identidad, tu valor que tienes como persona no depende de los títulos, no depende de tus logros ni de tus talentos, no depende tampoco tu valor no depende de tu salud, no depende. Yo conozco personas que tienen una salud física extraordinaria, pero se consideran poca cosa, no se dan el valor que se merecen. Y conozco personas que su salud a duras penas están con un montón de dramas, pobrecitos, pobrecitas, pero tienen muy buena autoestima, se dan un valor increíble y luchan en la vida y realmente son motivadores sociales. En las redes sociales suele salir un hombre, no me estoy acordando el apellido ahora, pero nació con un problema en el cual nació sin brazos y sin piernas. Y es uno de los coaching y motivadores sociales que habla acerca de la alegría de vivir y que hay que no rendirse jamás y seguir adelante a pesar de las adversidades y las circunstancias, ¿no? Y este hombre no tiene ni brazos ni piernas. Y él dice, ¿cómo quisiera poder abrazarlos? Ustedes quieren ver un milagro, decía, quieren ver un milagro. Miren lo que tienen a sus lados, miren sus brazos. Abracen al que tengan cerca, abracen a su esposa. Yo tengo mi esposa, él se casó, ese hombre, él tiene su esposa, dice, y tiene hijos, pero tiene que conformarse con la bendición de ser abrazado por su esposa y ser abrazado por sus hijos. Pero él no tiene brazos para abrazarlo, ¿no? Entonces, tu valor no depende de tu salud física, no depende de tu situación económica. He conocido gente muy, muy humilde desde el punto de vista económico y con una tremenda autoestima y una gran dignidad en su vida. Y he conocido personas de un altísimo nivel económico, con un excelente pasar, con una buena cuenta bancaria y sin embargo vidas miserables, vidas egoístas, tacañas, tristes, ¿no? Entonces tu valor no depende de tu situación económica, no depende de tu piel. Uf, gracias a Dios en nuestra zona acá, pero hay otras zonas de nuestro país y en otros lugares del mundo donde lamentablemente el valor se le otorga a una persona por el color de su piel, ¿no? Creo que Corriente en ese sentido somos diferentes, ¿no? Pero tenemos otras características por allí que debemos trabajarla a los correntinos. Pero tu valor no depende de porque eres morocho, porque eres rubio o porque eres colorado. No depende de tu altura, no depende de tu nacionalidad, no depende de tu religión. Tu valor no depende de nada de eso. Tu valor es otra cosa, ¿está?
Entonces cuando el valor que nosotros nos damos a nosotros mismos, nos agarramos a ciertas características, ciertas cosas que algunos humanos, algunas personas por allí, algunos sujetos le dan determinado valor y lamentablemente es triste. Muchas chicas anoréxicas, chicas bulímicas, sufren porque se han instalado en la cabecita un valor social que han dicho que una chica solamente vale por su cuerpo, vale porque tenga 90, 60, 90, y han puesto una medida allí rígida, exagerada y hasta mentirosa, que muy pocas mujeres llegan a ese estándar. Y pobrecitas ellas, con tal de ser reconocidas y ser amadas, ¿no?, se enfrascan en conductas autodestructivas. Pero no tiene necesariamente la culpa la sociedad. Posiblemente la falta de afecto en la crianza, la falta de diálogo, la falta de contención, han buscado en otro lugar el ideal a ser reconocidas, aceptadas y amadas. Y entonces enfocan en su cuerpo toda su fuerza, ¿no? Pero eso es muy triste, porque tu valor no tiene nada que ver con tu cuerpo. No tiene nada que ver con el tipo de cuerpo que tú tengas. ¿Está? Entonces, y ya decíamos, las respuestas que nos demos a la pregunta de quién soy, cuánto valgo, y finalmente la tercera pregunta, ¿para qué existo? ¿Cuál es el significado de mi existencia? ¿Para qué estás en este mundo? ¿Cuál es la misión? Todos los que estamos en este mundo, de alguna manera, tenemos una misión, tenemos una razón de ser. Y qué triste es pasar por la vida sin haberle encontrado el significado. Hay toda una escuela de psicología llamado la logoterapia, creada por Viktor Frankl. Viktor Frankl creó la tercera escuela de psicoanálisis, la escuela vienesa de psicoanálisis. No, primero fue Freud, después Adler fue el segundo y ahora el gran psicoanalista Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un judío que junto con toda la familia fue llevado a los campos de concentración de los nazis, en la Alemania nazi. Él tuvo la oportunidad, como era un famoso psiquiatra vienés, de poder salir de Alemania y venir a Estados Unidos. Le daban permiso solamente a él, pero no a toda su familia. Y él decidió correr la misma suerte que su familia. Lamentablemente, en los campos de concentración perdió a su esposa, que estaba embarazada, por supuesto a su hijo, perdió a su mamá, perdió a su papá, a sus hermanos, perdió a todo el mundo. Fue el único de los pocos sobrevivientes de Auschwitz. 5 años viviendo en el infierno total, ¿no? Y él, después que sale y él mismo lucha por recuperarse, llega a escribir un libro que llegó a ser un bestseller y les recomiendo que lean. El libro se llama El hombre en búsqueda de sentido. El hombre en búsqueda de sentido, ¿no? Y él crea la escuela de salud mental, de psicoanálisis, en la cual él enfoca en el significado que tiene nuestra existencia, que tenemos que darnos respuesta. ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Para qué estoy? Porque él considera y tiene su teoría de que si el ser humano entendiera por qué está y para qué está, podría afrontar mejor las crisis, los dolores, las luchas. Que el ser humano sufre de neurosis de las neurosis de existencia, ¿no? La neurosis en la cual, eh, al no saber para qué está en este mundo, todo el tiempo se está autosaboteando su felicidad. Es la tesis y la teoría que tiene, de alguna manera, Viktor Frankl. Y no está muy alejado de la verdad, porque todo sujeto que no tiene bien clara su identidad, por qué está, y la verdad que es como vivir jugándose a la suerte, ¿no? Y les diré que en esta etapa de pandemia es el mayor candidato a contagiarse de COVID, ¿no? Cuando no tenés bien claro quién sos y para qué estás. Todos tendríamos que pasar por esta vida dejando una huella que otros algún día puedan transitar y digan: por acá pasó alguien antes que yo. Pero huellas claras, ¿no? Así que qué importante eso. Y acá hay muchas personas que son jubilados, que tienen más de 70 años, más de 80 años algunos. Y ustedes no se imaginan el potencial que ustedes todavía tienen para dejar huellas en sus hijos y en sus nietos. Yo jamás voy a olvidar a mi abuelo Ríos, las cosas que me contaba cuando yo era chico, sus historias, sus anécdotas, sus consejos, me acompañan hasta ahora. Él no está más, pero me quedó grabado en mi mente y me acompaña su sabiduría. ¿Está? Entonces, todos podemos dejar huellas en nuestros hijos, en nuestros nietos,
No podemos pasar por esta vida sin que tenga significado y sentido. Entonces, la respuesta que nos demos a estas tres grandes preguntas existenciales: ¿quién soy? ¿Cuánto valgo? ¿Y para qué existo? Son fundamentales para vivir una vida en plenitud. Si nos damos respuesta equivocada o no nos damos ningún tipo de respuesta, y nuestra vida va a ser superficial, va a ser triste, va a ser dolorosa, va a ser deprimente, va a ser estresante, va a ser peligrosa para nosotros y para los demás. Y como, como cristiano les diré yo, como cristiano porque soy creyente más allá de ser psicoanalista, que no hay nada más sano, no hay nada más sano para la salud mental y nada más gratificante que buscar la respuesta a estas tres preguntas: ¿quién soy? ¿Cuánto valgo? ¿Y para qué existo? Que buscar esa respuesta junto a Dios, junto a Dios. Para mí personalmente es lo que más me acerca a la plenitud. Encontré en la palabra una cita escrita por uno de los discípulos de Juan, que fue el más pequeño, el más chico, el más terrible, el más rebelde, el más vago, que Jesús tuvo que hacer mucho para educarlo, para trabajar en su carácter, pulirlo. Era un diamante en bruto. Finalmente fue una de las joyas que están en la Sagrada Escritura, el apóstol San Juan. 14, 15 años habrá tenido Juan cuando decidió ser discípulo de Jesús. Jesús lo eligió y él decidió seguirlo. Metía muchas veces la pata, tenía un carácter impetuoso, pero Jesús trabajó con él. Finalmente es reconocido en las Sagradas Escrituras como el discípulo del amor. Aquel discípulo que mejor reflejó y escribió sobre el gran amor de Dios y sobre lo que es Jesús en su carácter y en su personalidad. Y él mismo en su propia vida reflejó mucho con sus cartas, con lo que él escribe. Pareciera que fuera Jesús mismo que está escribiendo a la gente cuando él escribe, ¿no? Sus cartas cristianas en aquella época, que hoy están en las Sagradas Escrituras. Y él escribió en su carta, justamente en su epístola que se llama Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 1, unas de las frases más monumentales para mí que están en las Sagradas Escrituras. Dicen: miren, mirar, contemplen, miren, por favor, presten atención. Cuán grande es el amor de Dios, cuán grande amor nos ha dado Dios para que nosotros seamos llamados sus hijos. Tremendo. Juan tenía bien claro quién era él. Soy un hijo de Dios. ¿Cuál es mi valor? Ser un hijo de Dios y amado por Dios. Y teniendo claras ya esas dos respuestas, ya tenía clara cuál era su misión en este mundo. Contar a otros que vos también sos valioso, que vos también podés ser un hijo y una hija de Dios. Y que sos inmensamente valioso porque sos hijo e hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es lo más espectacular porque te da significado y sentido pleno a tu vida. Y te permite vivir una vida en plenitud, que es una existencia, como dijimos al principio, una existencia profunda, una existencia, es vivir una vida intensa, es vivir una vida muy satisfactoria y es vivir una vida muy, muy gratificante. Te invito a que descubras quién eres, cuánto vales y para qué estás en este mundo. Y te aseguro que eres lo más maravilloso que existe en esta tierra y ojalá te puedas dar cuenta, porque tu vida cambiaría tanto, tanto si pudieras asumir tu verdadera identidad. Que Dios te bendiga y que tengas una linda tarde.